Bienvenido a la última clase de Historia 2 de ISPA. Hoy realizaremos un repaso, con lo cual es importante que usted ya haya estudiado el módulo y haya realizado todas las actividades, como también haber visto los videos. Y el mecanismo va a ser el siguiente. Yo voy a ir pasando diapositivas, pero usted va a detener la imagen cuando tiene la consigna para poder pensar la respuesta y luego continúa viendo si lo que respondió está bien. Comenzamos. ¿Cuáles fueron las causas de la paz armada? Usted ahora detiene su computadora, piensa la respuesta y avanza. Las rivalidades colonialistas entre las potencias, conflictos por el dominio de los Balcanes y el Mediterráneo oriental, problemas por las fronteras, competencia por los mercados, desarrollo armamentista, sistema de alianzas. Una con flecha los conceptos que se relacionan con respecto al sistema de alianzas. Por un lado tenemos triple alianza y triple entente, y los países son Rusia, Alemania, Francia, Austria-Hungría, Gran Bretaña e Italia. Triple alianza tenemos Alemania, Austria-Hungría e Italia, y triple entente Rusia, Francia y Gran Bretaña. Continuamos. Mencione 4 condiciones de los obreros en las primeras etapas de la Revolución Industrial. Recuerde detener la imagen, usted lo piensa y después sigue. Acá presentamos 5. Jornadas de 14 a 16 horas de trabajo y 6 días a la semana, salarios muy bajos, condiciones pésimas de alojamiento, explotación de niños y mujeres, multas por falta de puntualidad. La siguiente imagen se relaciona con el imperialismo. Explique las causas de su aparición. Las causas del imperialismo fueron la necesidad de obtener materias primas y mercados, la posibilidad de mandar el exceso de población a las colonias y la necesidad de las empresas de invertir en otras regiones para obtener ganancias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa? ¿Y cómo vamos con las respuestas? Espero que bien. Aquí tenemos. Surge el primer Estado socialista basado en ideas de Marx y Lenin. Se diferencia el socialismo del comunismo. Rusia pasa a ser el foco de la revolución comunista. Rusia se separa de Finlandia, Polonia y países bálticos. En 1918, Rusia firma la paz con Alemania. Ahora, indique con una cruz el concepto correcto sobre la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas fueron los planes de expansión de Alemania e Italia en Europa y África, y de Japón en Asia y el Pacífico. Stalin pretendía expandirse hacia el oeste. Alemania perdió la unidad después de la guerra. La Guerra Fría es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las 3 primeras son correctas, la última no, porque la Guerra Fría es el periodo que comienza después de la Guerra Mundial, en donde se enfrentan 2 potencias, una liderada por la Unión Soviética, que es un modelo político y económico que es el comunismo, mientras que Estados Unidos lidera el mundo liberal y capitalista. Indique con una cruz si el concepto es verdadero o falso. En la década del 90 aparecen ideas socialistas y anarquistas en Argentina. El modelo agroexportador favoreció la independencia económica. En las décadas de 1880 y 1890, el poder político lo tenía el radicalismo. El radicalismo buscó modificar la economía. La primera es correcta, las otras 3 no, porque el modelo agroexportador, recuerden que se complementaba con las necesidades de la economía europea, lo cual también para nosotros generó una gran dependencia. En 1880 y 1890 quien tenía el poder era el PAN, era la oligarquía, y el radicalismo fue quien luchó para obtener en forma limpia el poder político. El radicalismo no buscó modificar la economía, sí trató de modificar esta cuestión de cómo llevar a cabo la política en forma honesta. Ahora, ¿cómo llega el radicalismo al poder?
El radicalismo llega al poder gracias a la reforma electoral de 1912, la Ley Sáenz Peña. Esta estableció el voto universal, pero masculino, recuerden que las mujeres no votaban, secreto y obligatorio. ¿Cuáles eran las alternativas políticas en el año 1930? Las alternativas políticas eran la UCR, personalistas y antipersonalistas, conservadores, socialistas, nacionalistas. También recuerde que era lo que sostenía cada uno. La crisis mundial de 1930 provocó un cambio en el rol del Estado en la economía. ¿Cuál fue? La crisis mundial del 30 incorporó la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, dio créditos para la industria, organizó YPF, se creó una flota mercante, se controló el precio de la carne. Complete las siguientes frases con respecto al pensamiento autoritario. La política es un concepto, el ejercicio del poder dentro de esta valoración negativa solo es un acto político cuando es ejercido por... La acción política coloca a los civiles en un plano, se vulneran los derechos. Vamos a las respuestas. La política es un concepto negativo, esto para el pensamiento autoritario, ¿no? El ejercicio del poder dentro de esta valoración negativa solo es un acto político cuando es ejercido por los civiles. Esta acción política coloca a los civiles en un plano inferior y se vulneran los derechos individuales y libertades. Indique con una cruz la respuesta correcta. El fraude patriótico favoreció a los conservadores. El pacto Roca-Russiman favoreció a la Argentina. El GO era un grupo que apoyaba a la oligarquía. Perón da respuestas a los reclamos obreros. El 17 de octubre del 45, Perón quedó fortalecido. Bueno, las dos que no son correctas es el pacto Roca-Russiman, porque favoreció claramente los intereses de los ingleses, y el GO, que era el Grupo de Oficiales Unidos, que era un movimiento que había dentro del grupo de los militares, que de ahí va a surgir Perón y que tienen un papel muy importante en el golpe de 1945. Mencione los objetivos del Partido Laborista. Bueno, los objetivos eran defender a los trabajadores, consolidar el poder sindical, apoyar a Perón. Sostenía que la propiedad privada era un bien social y que debía estar subordinada al interés de la comunidad. Menciona algunos cambios de la Constitución de 1949. Bueno, tenemos que se agregó en el preámbulo esta frase: nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Tenía un capítulo sobre la función social de la propiedad del capital, el capital y la actividad económica. Aumentaba la intervención del Estado en la economía. Reservaba a la nación el control de los recursos del subsuelo y de las fuentes naturales de energía. Había capítulos dedicados a los derechos de los niños, ancianos y trabajadores, y permitía la reelección indefinidamente. Una con flecha los conceptos que se relacionan. Tenemos por un lado primer y segundo plan quinquenal, que se desarrollaron durante la primera y segunda presidencia de Perón. Recuerden que el segundo no se pudo terminar porque Perón fue derrotado. Por el otro lado tenemos obtener rendimientos del sector agropecuario, fomentar el consumo, políticas nacionalistas, buscar inversiones extranjeras, elevar el nivel de vida mediante una redistribución de la riqueza. Así que tómese su tiempo, detenga la pantalla y después mira cuál es la respuesta. Bueno, tenemos del primer plan fomentar el consumo, políticas nacionalistas y elevar el nivel de vida mediante una redistribución de la riqueza. El segundo, obtener recursos
eh, del sector agropecuario que había sido descuidado en el primero, y buscar inversiones extranjeras, que esto iba en contra de los principios nacionalistas que se habían planteado en un principio. ¿Cuáles fueron los puntos débiles de la industrialización? Bueno, tenemos que la industria liviana se expandió, pero la industria base seguía dependiendo de las importaciones, de las maquinarias, los insumos. Las obras de infraestructura fueron escasas, los costos fijos altos, generaba baja rentabilidad o endeudamiento, y esto con respecto al Estado generó un déficit. Recuerden que la industrialización surge por la sustitución de las importaciones, y esto comienza a darse a partir de la caída de la bolsa de Wall Street, que tiene en el año 30 una repercusión a nivel mundial. Así, aunque acá teníamos gobiernos de corte liberal, lo que fue en la década infame, el gobierno de Justo, de Ortiz, Castillo, bueno, comenzaron con el proceso de industrialización y que se acentuó muchísimo más en la época peronista. ¿Cuáles fueron los propósitos de la planificación económica? Mantener el equilibrio entre salarios y precios, estimular el desarrollo, precisar un programa de inversiones estatales y privadas, otorgar una función complementaria al capital y el crédito exterior como factor de cooperación y estímulo al desarrollo económico. Articular y desarrollar una vigorosa política de comercio exterior para aumentar la capacidad de importación. Mencione las características de la primera etapa, que es entre 1955 al 66, la del empate. Bueno, acá tenemos gobiernos débiles, fórmula política dual. Su perdurabilidad estuvo en jaque desde el comienzo, se refiere a los gobiernos, ¿no? Debieron implementar medidas para limitar la acción de los oponentes. Heterogeneidad interna, o sea, diversidad, y el peronismo proscripto. Ahora, bueno, mencioné las características de la segunda etapa, del 66 al 83, que es el intento de la unificación política. Bueno, acá tenemos que fracasan los intentos, genera cierto equilibrio catastrófico porque desgarran el tejido social, se destruye muchísimo los vínculos sociales, empieza la violencia. Hubo gobiernos fuertes, se propusieron transformaciones radicales y terminaron todos catastróficamente. Capacidad de la sociedad de bloquear los proyectos autoritarios y represivos, pero con un costo muy alto. Se dejaron de lado los límites autoimpuestos. Empieza a haber como una escalada en la violencia. También tenemos consecuencias destructivas, y en 1976 el gobierno militar, tenemos que, generalizó y extendió la represión estatal, destruyó la estructura productiva, desmanteló circuitos culturales y académicos. La sociedad civil renuncia a producir cambios. ¿Quiénes apoyaron el golpe de 55? Nos vamos para atrás. Partidos no peronistas, representantes corporativos e ideológicos, sectores medios, burguesía urbana, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Ahora una con flecha los conceptos que correspondan. Por un lado tenemos populismo reformista, desarrollismo, liberalismo. Por el otro, está en contra de la intervención del Estado, favorecía a la burguesía urbana, no cuestionaba el modelo peronista, pero critica el desaliento a la producción agropecuaria. O sea, son algunas características de estos movimientos. Bueno, el populismo reformista es el que no cuestiona al modelo peronista, pero sí critica el desaliento a la producción agropecuaria. El desarrollismo favorecía a la burguesía urbana y el liberalismo está en contra de la intervención del Estado. Obviamente hay otras características, ¿no? Pero bueno, acá mencionamos algunas nada más. ¿Qué reclamaba el nuevo sindicalismo peronista?
Alianza entre la burguesía y los obreros bajo la tutela del Estado. Políticas económicas redistributivas, nacionalismo, definición de la oligarquía como adversario de las fuerzas nacionales y populares, el poder arbitral de Perón. Indique con una cruz si el concepto es verdadero o falso sobre el gobierno peronista en 1973. Se volvió el modelo nacionalista, se privatizaron empresas, no se protegió la industria nacional, se controlaron los bancos, disminuyeron los impuestos del sector agropecuario, se favorecieron a los sectores de menores ingresos. Bueno, las que tenemos como falsas es la de las privatizaciones y la disminución de los impuestos al sector agropecuario. Todas las restantes son verdaderas. ¿Cuál fue la política económica de Martínez de Hoz? Bueno, Martínez de Hoz aplicó el liberalismo ortodoxo y como consecuencia de esto tenemos que desmanteló el Estado, no invirtió en servicios, la industria entró en recesión, produjo un estallido financiero, así se produjeron muchas quiebras y muchos perdieron sus ahorros. ¿De qué manera los militares coartaron las prácticas y principios democráticos? Bueno, lo hicieron de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir a los candidatos de su preferencia a gran parte de la ciudadanía, recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer a las autoridades constitucionales si no satisfacían sus demandas. ¿Qué mecanismos utilizó la última dictadura contra la subversión? Bueno, sabemos que la última dictadura recurrió al terrorismo de Estado, es decir, a los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el Estado es quien debe proteger los derechos de las personas, los derechos individuales, colectivos, o sea, no puede salirse de la ley. Lamentablemente en la última dictadura sí lo hizo, violando importantes derechos humanos. Llegamos así al final del repaso, así que no queda más que volver a estudiar, estar seguros y bueno, piensen que esta materia es sumamente importante. Entender el pasado de nuestra historia ayuda a entender el presente y poder seguir un camino en que podamos vivir todos mejor una linda Argentina. Es un país que tiene mucha gente buena, muchos trabajadores, pero tenemos bastantes defectos, ya lo habrán visto a través de la historia del siglo XX. Así que bueno, muchísima suerte y hasta pronto.